Bienvenidos a La Tostadora de Pan, el videoblog en el que discutimos cine, literatura y consejos de escritura creativa. El día de hoy hablaremos de un autor cuyo legado artístico ha traspasado las barreras del tiempo y cuya narrativa ha influenciado a autores de la talla de H.P. Lovecraft, Stephen King y J.R.R. Tolkien, entre muchísimos otros. Estoy hablando de Edgar Allan Poe. Los invito a quedarse. Uno de los apellidos más famosos dentro de la literatura universal es el de Allan Poe. Aunque nunca hayamos leído una obra suya, todos sabemos que se trata de alguien importante. Y lo es. Edgar Allan Poe es considerado el padre de la literatura de terror, el inventor de la novela de detectives y sin duda alguna el máximo exponente del romanticismo literario en Norteamérica. Antes de ir más lejos, voy a explicar brevemente lo que fue el romanticismo. Ya ven que nunca falta el simpático individuo que le va al Necaxa y que piensa que romanticismo tiene que ver con romance. No, nada que ver. El romanticismo fue un movimiento artístico que alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX y cuya principal característica radicaba en la forma en la que fenómenos externos causaban un efecto en los espectadores y en el caso específico de los libros, en los lectores. De esta forma, bastaba con que un escritor romántico describiera un paraje lúgubre, un castillo abandonado, una noche lluviosa, para que el lector comenzara a experimentar emociones oscuras como aprensión, soledad, tristeza, o en el caso de nuestro escritor de hoy, terror. Ahora podemos comprender por qué las narraciones relacionadas con el misterio y lo macabro son románticas en esencia. Pero si el terror gótico y los ambientes románticos ya existían antes que él, ¿por qué Allan Poe es considerado entonces su principal exponente? La respuesta está en la manera en la que este autor doblaba las reglas del movimiento. A diferencia de otros autores como Washington Irving, que se ayudaban de una minuciosa descripción de los exteriores para predisponer al lector al suspenso, Allan Poe fue más revolucionario. Él describía someramente los ambientes, pero les daba una interpretación macabra y original a través de la visión retorcida de sus personajes. Un ejemplo perfecto de ello podemos encontrarlo en los primeros párrafos de El corazón del ator. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, a eso de las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces
Cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda y cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar obviamente el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo ahí, tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente, muy cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. ¿Se dieron cuenta de la genialidad? El protagonista comienza dándonos una exposición de hechos asegurando que no está loco. El ambiente exterior, en este caso la habitación, es perfectamente normal. La misma descripción del viejo no ofrece ninguna información que pudiera colocarnos en una situación de estrés. El truco está en la manera en la que el narrador nos va convenciendo acerca de la interpretación de su propia realidad. Es ahí cuando nos damos cuenta de que estamos adentrándonos en la mente de un desquiciado. Además, al escribirlo en primera persona, Allan Poe nos está pidiendo que comprendamos las motivaciones de su personaje, convirtiéndonos en cómplices del horrendo crimen. Este mismo truco lo utilizará en cuentos como El barril de amontillado y El gato negro, entre otros. Como ya lo mencionamos, Allan Poe también es considerado el creador de la novela de detectives. Antes de que Conan Doyle le regalara al mundo su Sherlock Holmes, y mucho antes de que Agatha Christie nos presentara a Hercule Poirot, Allan Poe ya había publicado Los crímenes en la calle Borgue, una historia en la que el detective Auguste Dupin resuelve un misterioso crimen en París utilizando herramientas intelectuales de deducción. La historia habla del asesinato de una mujer y su hija en una calle ficticia. Los elementos misteriosos del crimen, como el cuerpo de la niña insertado en la chimenea o el hecho de que la habitación estuviera cerrada por dentro al momento en que entra la policía, hacían que este fuera difícil de resolver utilizando métodos convencionales. Fue Dupin quien, utilizando un método de deducción pura, logra resolver el misterioso crimen. Esta historia fue un parteaguas dentro de la literatura. El método de inferencia lógica utilizado por el protagonista provenía de un proceso de introspección característico del romanticismo, que luego sería compartido por otros famosos detectives como Holmes, Poirot y muchos años después por el mexicano Héctor Velasco Arán. Así que ya lo ven, si son fanáticos de las novelas de Stephen King, de los espeluznantes cuentos de H.P. Lovecraft, o si jamás se perdían un capítulo de Doctor House o Sherlock, deben agradecerle a Edgar Allan Poe. Su influencia se siente todavía en las plumas de estos grandes escritores y guionistas. Y si hay justicia en las letras, así seguiría siendo por muchísimos años más. Yo soy Alejandro Orozco y los invito a visitar la página de La Tostadora de Pan, en donde encontrarán información acerca de nuestros talleres y cursos, así como links a otras sesiones relacionadas con el maravilloso mundo de las letras en todas sus manifestaciones. Hasta la próxima.